Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 48 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Dios detiene su mano. ¿Alguna vez ustedes quizás leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras, en muchos pasajes quizás ustedes creyeron de que Dios había sido muy injusto o muy cruel con el castigo que le había dado a su pueblo o a alguna persona? O quizás dentro de su universidad o escuela alguno de sus compañeros les había dicho de que Dios era muy injusto con las personas. ¿Y por qué permite tanta maldad hoy en día? Pues justamente hoy día vamos a responder esa incógnita, poniéndoles un poco en contexto lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que el capítulo de hoy es uno de los más largos de todo el libro. David está realizando un censo, pero luego se da cuenta que esto no es la voluntad de Dios, entonces se arrepiente. Dios decide mandar un mensajero y este mensajero le dice a David 3 opciones que él tenía que escoger, solamente una. Y dentro de esas 3 opciones estaban los castigos que iba a recibir David y el pueblo de Israel. En la primera opción le dijo que iba a haber 3 años de hambruna. En la segunda opción, 3 meses en la que ellos iban a ser derrotados por sus enemigos. Y luego 3 días de una plaga que iba a estar en todo Israel. Imagínense la decisión que debía tomar David. Era muy importante, ya que era un castigo muy grande, ¿verdad?, dentro de estas 3 opciones. Pero David decidió no caer en manos de sus enemigos nuevamente, así que escogió la opción número 3. Y así sucedió. Hubo una plaga dentro de todo Israel en la que 70,000 personas, 70,000 israelitas murieron. Justamente cuando ya estaba llegando el ángel destructor a la ciudad de Jerusalén, Dios lo detuvo y le dijo a mensajero de nuevo que le dijera a David que él hiciera un altar en el que tenía que adorar a Dios. Y ese altar iba a significar de que Dios ya iba a detener su mano. David fue a las tierras donde Dios le había dicho para que él realice el altar y en esas tierras tenía que realizarlo. Justamente un hombre era propietario de esas tierras y se las dio a David sin costo alguno, pero David dijo no puedo darle a Dios algo que no me ha costado, entonces le pagó a este hombre. Dentro de esta historia muchas veces vamos a sacar las cosas fuera de contexto, ¿verdad? En el hecho de que 70,000 israelitas murieron ese día por causa de un solo hombre, y muchos pensarían que Dios ha sido muy injusto con el pueblo de Israel. Pero justamente el día de hoy vamos a hablar sobre ello. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos esos pensamientos es que podemos hacer 2 cosas. Número 1, que reconocer nosotros que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Nosotros en nuestra mente humana, nuestra mente es limitada, es decir, que no podemos llegar a pensar como Dios piensa. Hace muchos capítulos atrás yo les había hablado de que nosotros no somos nadie para cuestionar la voluntad de Dios, así que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. En segundo lugar, lo que podemos hacer es reconocer lo que sí sabemos de Dios. Gracias a Dios, en su gracia nos ha permitido poder conocerle a través de su palabra. Sí, si estás queriendo conocer a Dios, pues puedes conocer todo acerca de Él y lo que está escrito en su palabra, así de esa manera tú vas a saber cómo era Dios realmente. Ahora, dentro de todo este contexto en el que estábamos hablando, no existen muchos datos que nos ayuden también a poder entender lo que ha pasado. Pero lo que sí podemos saber es lo siguiente. Número 1, el papel que jugó Dios en el pecado de David. ¿Saben qué? Quizás nosotros diríamos, ¿no? Pero ¿por qué David censó a todo el pueblo? Solo comenzó con eso, ¿no? Con el censo. Pues podemos revisar en Primera de Crónicas 21 que pasó algo. Había alguien que estaba tramando todo esto y ese era Satanás. Sí, Satanás estaba tentando a David a realizar este censo innecesario.
Así que vemos que Satanás siempre está detrás de todo, ¿verdad? Y adivinen qué, muchos dirían, ¿no? ¡Wow! Entonces Dios pudo haber evitado de que David hubiera pensado de esta manera, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios obra de maneras increíbles y eso es algo que me asombra de su persona. Dios en este momento permitió la tentación de David y sí, va a permitir muchas veces la tentación dentro de nuestra vida. Va a permitir quizás al enemigo que nos tiente para quizás probar nuestra lealtad, nuestra fe, cuánto le amamos. Y muchas veces nosotros no lo vamos a entender. Un ejemplo claro de todo esto es Job, ¿se acuerdan? Dios permitió que el enemigo le tentara, incluso le quitara todo lo que tenía, y Job fue fiel. ¿Tú serás fiel cuando te presentan una tentación? Pues te animo a que lo seas. Ahora, otra cosa que podemos ver dentro de todo esto es que el castigo parece ser más grande que el pecado, ¿verdad? El castigo era muy grande y el precio por el que se pagó era muy grande, porque murieron muchas personas. Ahora, ¿por qué Dios castigó a todo Israel? Algo tenemos que tener en cuenta es que Dios ya había tenido un acuerdo con su pueblo, en el que le dijo que si el pueblo obedecía a Dios, le era fiel, Dios iba a traer bendición. Pero si el pueblo no obedecía, por lo contrario, desobedecía a lo que Dios les ordenaba, iba a haber maldición. Entonces nosotros ya no podemos cuestionar, no podemos pedir pruebas acerca de esto. Con el simple hecho de que Dios haya actuado de esta manera, nosotros podemos deducir que Dios estaba en lo correcto. El pueblo quizás había hecho algo malo. No hay datos por los cuales uno puede saber por qué Dios castigó al pueblo, pero podemos deducir algo. Muchos eruditos dicen que Dios castigó al pueblo de Israel porque ellos siguieron a Absalón, sin duda alguna. No se quejaron, siguieron sin duda alguna a Absalón. Y creen que por eso justamente Dios castigó al pueblo de Israel. Puede ser cierto, ¿verdad? Porque el pueblo cayó muy rápido. Siguió muy rápido a Absalón cuando éste se rebeló contra su padre. Entonces sí podemos sacar esa conclusión quizás, ¿no? No es nada preciso ni exacto, no está escrito en la Biblia, pero puede ser así. Es solamente una pequeña explicación que dieron los eruditos para darle una respuesta a esta pregunta, ¿no? Ahora, como les digo, Dios iba a castigar primeramente a David. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tenía que castigar directamente a David y al pueblo? Pues justamente Dios aprovechó esta situación para darles a entender a estas dos personas su voluntad, para el pueblo y para David. Ahora veremos qué tenía que ver la ira de Dios en David a través del pueblo de Israel. Número 1, que podemos ver dentro del caso de David, es que él abandonó el trono que Dios le había dado y no confió en Dios. David, él se había quedado confiado en sí mismo. Él estaba actuando en muchas ocasiones por sí mismo. No estaba buscando la dirección de Dios. Él solo estaba confiando en sí mismo. Otra cosa es que no intercedió por su pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel también estaba actuando muy mal. Y David tenía que interceder a Dios por el pueblo porque estaba pecando y no lo hizo. Y en tercer lugar, quiso realizar el censo por motivos equivocados, quizás por orgullo o quizás por desconfianza, quién sabe uno por qué. Pero vemos dentro de todo este panorama que Dios es misericordioso. Dentro de todo esto vemos la gracia y misericordia de Dios actuando nuevamente. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en claro y que debemos admirar de nuestro Padre Celestial. Su misericordia siempre está con nosotros. Aunque nosotros seamos tan malos con Él, tan malos hijos, Él sigue siendo amoroso y misericordioso con nosotros. Y dentro de esta historia podemos ver su misericordia. Esta historia también está asociada a la historia de Abraham hace muchos años atrás, que ocurren justamente en el mismo lugar. Vemos a Abraham, en el caso de Abraham, ¿verdad? Iba a sacrificar a su hijo, pero Dios detuvo a Abraham, lo detuvo y mandó un sustituto en ese caso, ¿no? Otra ofrenda para que él pudiera darla en lugar de su hijo. Dentro de nuestra historia vemos que Dios hace exactamente lo mismo. El ángel destructor ya estaba en Jerusalén a punto de castigarlos y Dios lo detuvo. David vio esto y
Dios le dijo, ¿no?, a David que hiciera un altar. ¿Esto no les recuerda a algo que Dios hizo por nosotros? Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por amor a nosotros, para que nosotros no sufriéramos ese destino en el que nosotros íbamos a estar en el infierno. Eso es lo que merecía todas nuestras acciones, todos nuestros pecados, ir al infierno. Pero en este caso, Dios fue amoroso y misericordioso y detuvo su mano para castigarnos. Y hoy en día nos está dando una nueva oportunidad. Si tú, mi amigo que me estás viendo, aún no conoces a Jesús, aún no conoces a tu Salvador, pues déjame decirte que aún no es tarde. Aún estás a tiempo de poder conocerle y reconocerle como tu Salvador. Solo tienes que aceptar que Él es tu único Salvador, que estás perdido y que eres pecador, pero que solo Él es la única salida para que te lleve al Padre. Con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, espero que lo puedan poner en práctica y recuerden más acerca de su Padre. Si muchas veces ustedes están en una incógnita, no saben qué hacer, busquen las Escrituras. En las Escrituras ustedes pueden conocer más acerca de su Padre Celestial, cómo es Él, cómo es su carácter. Él nos entregó justamente por eso las Escrituras, para que nosotros podamos conocerle. ¿Y cómo podemos hacerlo? Diariamente, haciendo nuestro cuaderno espiritual. Podemos ver cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros y por su pueblo a lo largo del tiempo. Así que, joven, te animo a que mejores tu relación con Dios y leas más la Biblia para que puedas conocerle. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.